Bienvenidos a este cuarto video de nuestro recorrido espiritual por el Evangelio según San Mateo. Deseamos que este viaje sea de gran bendición y te ayude a conocer más profundamente la vida y enseñanzas de Jesús. Comencemos este hermoso camino. Capítulo 18. El más grande en el reino de los cielos. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Les aseguro que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El escándalo. Pero al que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Es inevitable que haya escándalos, pero ¡ay de aquel por quien viene el escándalo! Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo, que ser arrojado con las dos manos o los dos pies en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo, que ser arrojado con los dos ojos en la gehenna del fuego. La oveja perdida. Miren que no despreciéis a uno solo de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes para ir a buscar la que se ha perdido? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en los cielos no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Corrección fraterna. Si tu hermano peca, ve y corrígelo a solas entre los dos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva por la palabra de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad hace caso, considéralo como un pagano o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El siervo sin entrañas. Entonces Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar la cuenta, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El siervo, cayendo de rodillas, le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Compadecido el Señor de aquel siervo lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró por el cuello y lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros quedaron muy tristes y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste.
¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Capítulo 19. El matrimonio y el divorcio. Cuando Jesús terminó estos discursos, partió de Galilea y fue al territorio de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguió mucha gente y allí los curó. Se acercaron a él unos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿No han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ellos le replicaron: Entonces, ¿por qué Moisés mandó darle acta de divorcio y despedirla? Él les respondió: Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Y yo les digo que quien se divorcia de su mujer, salvo en caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: Si así es la situación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Él les respondió: No todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron tales por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Jesús y los niños. Entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos los reprendían. Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, se fue de allí. El joven rico. Entonces se acercó uno y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque tenía muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos: En verdad les digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se lo repito. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron mucho y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: Mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: En verdad les digo, ustedes que me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos, primeros. Capítulo 20. Los obreros de la viña.
El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en 1 denario por día, los envió a su viña. Salió también hacia la hora 3, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña, y les daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez hacia la hora 6 y hacia la hora 9, e hizo lo mismo. Y todavía hacia la hora 11 salió, encontró a otros y les dijo: «¿Por qué están aquí todo el día desocupados?». Le respondieron: «Porque nadie nos ha contratado». Les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los de la hora 11 y recibieron 1 denario cada uno. Al venir los primeros, pensaban que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: «¿Qué quieres?». Ella le respondió: «Manda que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino». Jesús replicó: «¿No saben lo que piden? ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a beber?». Ellos respondieron: «Podemos». Él les dijo: «Mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes mi Padre lo tiene reservado». Cuando los otros 10 lo oyeron, se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: «¿Saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su autoridad? No será así entre ustedes. Al contrario, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos». Curación de 2 ciegos en Jericó. Al salir de Jericó, lo siguió mucha gente. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más fuerte: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Le dijeron: «Señor, que se abran nuestros ojos». Jesús, compadecido, tocó sus ojos, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Al recibirlo, murmuraban contra el propietario, diciendo: «Estos últimos han trabajado 1 sola hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último igual que a ti. ¿No puedo hacer lo que quiero con lo mío? ¿O vas a tener envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán primeros, y los primeros, últimos. Tercer anuncio de la pasión. Cuando Jesús subía a Jerusalén, tomó aparte a los 12, y mientras subían les dijo: «Miren, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará». Petición de la madre de Santiago y Juan. Capítulo 21. Entrada mesiánica en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Bet-Fagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: «Vayan a la aldea que está enfrente y encontrarán enseguida una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan:
El Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene a ti, humilde, montado en una burra y en un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás gritaba: «Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: «¿Quién es este?». Y la multitud respondía: «Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea». Purificación del templo. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y les dijo: «Está escrito: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones». Se acercaron a él en el templo ciegos y cojos, y los curó. Pero los sumos sacerdotes y los escribas, al ver las maravillas que hacía y a los niños que gritaban en el templo: «Hosana al Hijo de David», se indignaron y le dijeron: «¿Oyes lo que dicen?». Jesús les respondió: «Sí, ¿no han leído nunca? ¿De la boca de los pequeños y de los niños de pecho preparaste alabanza?». Dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, donde pasó la noche. La higuera estéril. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas, y le dijo: «Nunca jamás brote fruto de ti». Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: «¿Cómo es que la higuera se secó de repente?». Jesús les respondió: «En verdad les digo, si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que también, si dicen a este monte: quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo lo que pidan con fe en la oración, lo recibirán». La autoridad de Jesús puesta en duda, entró Jesús en el templo, y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado esa autoridad?». Jesús les respondió: «Yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la responden, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres?». Ellos discutían entre sí. Si decimos: «del cielo», nos dirá: «Entonces, ¿por qué no le creyeron?». Y si decimos: «de los hombres», tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondieron a Jesús: «No lo sabemos». Él les dijo: «Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto». Parábola de los 2 hijos. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». Él respondió: «No quiero», pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él respondió: «Voy, Señor», pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Le respondieron: «El primero». Jesús les dijo: «En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas entran antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes en camino de justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, aun viendo esto, no se arrepintieron ni le creyeron». Parábola de los viñadores homicidas. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la cercó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos.
Pero los labradores agarraron a los siervos. A uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: «A mi hijo lo respetarán». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: «Este es el heredero. Vamos, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Lo agarraron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le respondieron: «A esos malvados les dará una muerte miserable, y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». Jesús les dijo: ¿No han leído nunca en las Escrituras: «La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular»? Esto es obra del Señor, y es admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que se les quitarán a ustedes el reino de Dios, y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. El que caiga sobre esta piedra se hará pedazos, y aquel sobre quien caiga lo aplastará. Al oír sus parábolas, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos, y aunque querían detenerlo, temieron a la gente porque lo tenían por profeta. Si te gustó este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Continuaremos con los demás capítulos de este Evangelio en los próximos videos. No te los pierdas.